Buenos días, queridos hermanos. Hoy vamos a dar un breve devocional y está basado en Ezequiel capítulo 30 y nuestro texto base, mis queridos hermanos, es Ezequiel 30, capítulo 30, versículo 8 y si me permiten leerlos, dice así la palabra de Dios. Y sabrán que yo soy Jehová cuando ponga fuego a Egipto y sean quebrantados todos sus ayudadores. Si nos damos cuenta, mis queridos hermanos, al principio de Ezequiel capítulo 30, Dios le dice a Ezequiel que profetice y lo dice de alguna forma así. Dice, profetiza porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Si lo podemos ver, hermanos, Dios está dictando una sentencia a las naciones paganas que tenían una relación con el pueblo de Israel. Pero les dice que vendrá un día de castigo. Y dice, cercano está el día de Jehová. Dios está dictando, hermanos, una sentencia a naciones paganas que tenían tremendas idolatrías, que adoraban otros dioses. Y en verdad, hermano, nunca quisieron conocer a Dios, al Dios Todopoderoso, al Dios del pueblo de Israel. Déjenme decirle que el día de Jehová es un término bíblico que se refiere a un momento en el que Dios actúa contra sus enemigos. Él va a actuar así, hermanos, y va también a actuar a favor de su pueblo. El día de Jehová se asocia con la idea de que Dios castigará el mal y cumplirá sus promesas al final de la historia. Y si gustan, podemos leer ahora sí Ezequiel capítulo 30, del versículo 1 al 8, y vamos a ver cómo es que Dios le dice a Ezequiel sobre esta profecía y que se va a cumplir. Ezequiel capítulo 30, versículo 1 al 8 dice, vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, profetiza y di, así ha dicho Jehová el Señor, lamentad, ay de aquel día, porque cerca está el día de Jehová, día de nublado, día de castigo de las naciones será. Y vendrá espada a Egipto, y habrá miedo en Etiopía, cuando caigan heridos en Egipto, y tomarán sus riquezas, y serán destruidos sus fundamentos. Etiopía, Put, Lud, toda Arabia, Libia, y los hijos de las tierras aliadas caerán con ellos a fila de espada. Y esto era donde les mencionaba, hermanos, como Dios le dice a Ezequiel que profetice, porque habrá juicios contra estas naciones que ayudaban en su momento a Egipto, una de las potencias más importantes de ese momento. Versículo 6 dice, así ha dicho Jehová, también caerán los que sostienen Egipto, lo que platicábamos, y la altivez de su poderío caerá. Desde Migdol hasta Sebene caerán en él a filo de espada, dice Jehová el Señor. Y serán asoladas entre las tierras, y serán asolados entre las tierras asoladas, y sus ciudades serán entre las ciudades desiertas. Y este es el capítulo que agarramos como base, y sabrán que yo soy Jehová cuando ponga fuego a Egipto y sean quebrantados todos sus ayudadores. Todos aquellos hermanos que en determinado momento brindaron ayuda y apoyo al pueblo, a Egipto, a esa potencia en ese tiempo, una de las principales. Pero déjenme decirle, tal vez pensemos, hermanos, que Dios no va a ejecutar lo que nos avisa. En este caso, a través de Ezequiel les dice, profetiza a las naciones.
Y creemos, hermanos, que no va a haber un juicio. Pero si nosotros continuamos con la lectura del capítulo 30, del 8 en adelante, vemos que efectivamente Dios cumple lo prometido. Muchas veces nos confiamos y creemos que podemos seguir en nuestra vana manera de vivir, hermanos, y que Dios solamente nos advierte. Pero en verdad creemos que Dios es un Dios de amor y de misericordia, hermanos, y por eso a veces decimos, Dios no va a traer juicio, nos va a perdonar porque Él es un Dios de amor. Pero déjenme decirle, mi querido hermano, que Dios es un Dios de amor, efectivamente, un Dios lleno de misericordia. Pero ¿saben qué? También es un Dios de juicio. Un Dios que si nos advierte que dejemos de hacer lo malo y no obedecemos, Él traerá consecuencia. Creemos que por vivir nuestra vana manera de vivir, como dice la palabra, en verdad es lo que Dios quiere que dejemos de hacer. Y déjenme decirles, simbólicamente, mi querido hermano, Egipto representa al mundo. Y sabemos qué representa el mundo. El mundo representa el pecado. Por eso, hermanos, cuando nosotros hablamos que estamos en Egipto, hablamos cuando estábamos en esclavitud, cuando servíamos al pecado. Y usted sabe, mi amado hermano, que cuando servimos al pecado, ¿a quién le estamos sirviendo? Le estamos sirviendo al diablo. Porque aquel que practica el pecado, dice la palabra, que es hijo del diablo. Por eso, hermanos, es importante ver este pasaje de Ezequiel, que le hace una advertencia a las naciones paganas que idolatraban, tenían muchos ídolos. Pero también yo quiero decirte, mi querido hermano, que en este momento Dios nos está invitando a que nosotros salgamos de Egipto. En verdad, nosotros cuando estábamos, si hablamos espiritualmente, cuando vivíamos en el mundo, servíamos, como ya lo decíamos, al pecado, creíamos que éramos libres, pero esa es una vil mentira, hermanos. Estábamos atados, esclavizados a este mundo, viviendo bajo lujuria, malos pensamientos, dándole placer a la carne. Y esto a Dios no le agrada, hermanos. Pero déjenme decirles algo importante que dice en la epístola a los Romanos, en el capítulo 12, en el versículo 2, dice así la palabra de Dios. Por eso Dios nos dice en su palabra, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Y si se dan cuenta, aquí también Dios nos invita a que dice, no os conforméis al mundo. Eso nos enseña, mi querido hermano, que no debemos tomar la forma del mundo, que no debemos tomar sus tradiciones, su cultura. Todo lo que el mundo ofrece, hermanos, es enemistad con Dios, así lo dice la palabra. Por eso nos invita aquí el apóstol Pablo a los romanos, que no nos conformemos a la forma de vivir que la gran mayoría lleva en sus vidas cuando no tenemos a Dios. De manera, amado hermano, que cuando Dios nos llama, como lo hizo con el pueblo de Israel, cuando Él nos hace el llamado, hermanos, a servirle, tiene el propósito de sacarnos del pecado, de ya no practicarlo más, porque usted sabe qué es el pecado es muerte. Y fíjese lo que dice también aquí en la palabra de Dios, en la primera epístola a Juan, en el capítulo 2, versículo 15. No améis al mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Hermano, como lo decíamos al principio, Dios trajo juicio a las naciones que no quisieron saber nada de él. Trajo a juicio y maldición y más al exterminio de estas naciones que de alguna forma, lo decíamos, también estaban relacionadas con el pueblo de Dios. En Egipto decíamos que vivíamos una vana manera de vivir, mi querido hermano, pero Dios por eso nos invita
que dejemos toda esa vida sucia, pecaminosa, porque en verdad si lo vemos, es como dice la palabra, es nuestra vana manera de vivir, es nuestra naturaleza pecaminosa, la naturaleza caída que traíamos arrastrando desde que Adán y Eva pecaron, hermanos. Por eso Dios nos invita en este momento a también a salirnos de Egipto, a no seguir los pasos de aquellas naciones, como lo vemos en Ezequiel 30, que al final, hermanos, llegó la sentencia, llegó el juicio, y además utilizó, también si lo pueden leer más adelante, utilizó al rey de Babilonia para exterminar a la potencia que en este momento era Egipto. Hermano, en verdad que nosotros estamos acostumbrados a darle placer a nuestra carne, a vivir de manera continua en el pecado, porque como decíamos, la paga del pecado es muerte, pero ¿qué dice la palabra de Dios? Mas la dádiva de Dios es Cristo Jesús, es vida eterna, hermano, y a eso nos llama el Señor Jesús. A eso nos hace el llamado Dios, a dejar de vivir en Egipto, a dejar de vivir en el pecado y dejar de servirle al que es padre de mentira. Hermanos, por eso en este momento te pedimos que en verdad reflexionemos, que si no hemos seguido los mandamientos, los preceptos de Dios, hoy es la oportunidad de volver nuestra mirada a Cristo. Es nuestra oportunidad, hermanos, de salir de Egipto, de servir al pecado, porque cuando Dios nos hizo el llamado, amado hermano, es para vivir una vida de santidad. Una vida, amado hermano, que le agrade a Dios, que dejemos de practicar el pecado, porque además así lo dice, que una vez que Cristo entró por fe en nuestra vida, en nuestro corazón, dice que el pecado ya no se enseñorea más de nosotros. Por eso, amado hermano, el Señor en este momento te hace esa invitación. Sigue a Jesús, en verdad, es una vida de abundancia espiritual. Es una vida, hermanos, donde Dios nos ha quitado la venda del mundo y donde nunca más Él desea que sirvamos al pecado. Por eso nos ha dejado una palabra escrita y es la que debemos seguir día a día, que es la que te hará sabio en esta vida, hermanos, y en verdad serás próspero en toda tu vida cuando tú le sigas, porque además así lo dice la palabra en el Salmo 1, seremos como árboles plantados junto a corrientes de agua, que todo lo que hagamos en Cristo Jesús, amado hermano, dice, seremos bendecidos. Por eso les agradezco que hayan puesto atención en este breve devocional. Que Dios los bendiga, hermanos, y que Él siga gobernando nuestras vidas desde hoy hasta que el Señor nos llame a su presencia. Bendiciones abundantes, mi amado hermano.